Buenos días, amados hermanos. Les saludamos a cada uno cordialmente y deseamos que la gracia y la paz de Dios se derramen sobre sus vidas y sus familias. Agradecemos al Señor por que usted puede conectarse cada día a través de este medio. Así que continuamos en nuestro devocional diario Mañanas con Dios. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 12, leeremos el versículo 11 al 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12, versículo 11 al 13. ¿Está listo mi hermano, hermana? Leemos juntos la palabra de Dios. Me he hecho un necio al gloriarme y vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. El tema de esta mañana es señales de un ministerio verdadero. ¿Cuáles son las señales de un ministerio verdadero que menciona el apóstol Pablo en estos 3 versículos? Bueno, lo veremos a continuación. En los capítulos 11 y 12, Pablo se ve forzado a presumir sobre los logros que él había tenido en el ministerio. Y hablamos de los sufrimientos por causa de Cristo. Yo lo menciona detalladamente como ya se ha compartido en el capítulo 11, de las grandes revelaciones espirituales que recibió, versículos anteriores en el capítulo 12 también. Es decir, toda una serie de acontecimientos que resalta el apóstol Pablo en el capítulo 11 y parte del 12, como estamos viendo, de lo que él resalta en cuanto a su vida ministerial. Y que era algo que normalmente él se dedicaba a hacer, pero en esta vez, y muy puntualmente, lo resalta en el versículo 11, en la primera línea, donde Pablo el apóstol dice, me he hecho un necio al gloriarme. La palabra necio significa tonto, significa también que es carente de razón, que ha perdido el juicio y que ha dejado a un lado los principios de Dios. Me he hecho un necio al gloriarme. Pablo está reconociendo que él se ha gloriado, se ha sentido orgulloso en todo lo que ha venido mencionando a lo largo de su vida cristiana y sobre todo ministerial. Pero ¿sabe qué? Él lo hizo con el fin de hacerles ver a los hermanos de Corintio que él había sido un apóstol llamado por Dios, no por voluntad humana, sino divina, pero a la vez había sido comisionado como instrumento para llevar el mensaje del Evangelio no solamente a judíos, sino a gentiles, por eso es llamado el apóstol a los gentiles. Y en el versículo 11 dice el apóstol Pablo que él no es menos que los grandes apóstoles, refiriéndose a los falsos apóstoles, a los que se decían llamar apóstoles y usaban este título para engañar a los hermanos de Corinto. En nada he sido menos, al contrario, he sido más que ellos, va a decir. Y tengo la autoridad, tengo el respaldo de Dios, tengo la autenticidad que he sido llamado por Dios. Y entonces Pablo se da cuenta al final del versículo 11, dice, aunque nada soy. Y esto nos habla de una primera característica, la humildad, señal de un ministro o de un siervo verdadero. Nada soy. Se da cuenta de sus limitaciones y capacidades espirituales cortas
y que lo que él hace e hizo en su vida ministerial y a lo largo de ella, en todo lo que hizo, la predicación del Evangelio, donde muchas vidas se salvaron, y como lo veremos más adelante, señales, prodigios, maravillas, todo esto, Pablo el apóstol se da cuenta que lo hace por la gracia de Dios. Y en una oportunidad va a decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él se da cuenta que lo que hizo fue por la gracia de Dios. Y al decir nada soy, se da cuenta realmente que debe mostrar y manifestar un corazón humilde, sencillo en todo lo que él hizo a lo largo de su vida ministerial. Y esta es la primera característica que debemos aprender. La humildad, la sencillez que debemos tener cuando hacemos algo. Si lo hacemos bien, gloria a Dios. Y el reconocimiento y la honra será para Dios. Siempre debe haber y debe caracterizarnos la humildad, querido hermano o hermana. En segundo lugar, en el capítulo 12 que estamos leyendo, específicamente en el versículo 12, el apóstol Pablo, él va a ver de que los hermanos, va a decir que el ministerio y la obra que él está haciendo lo hace con paciencia, y habla de señales, de prodigios, de milagros que le daban la autenticidad, la autoridad y el poder que vienen de lo alto, que vienen de Dios, para que él hiciera la obra del ministerio. No solamente era la palabra de la predicación, sino que juntamente con las obras, esto lo señalaba y le daba el respaldo y corroboraba que él era un apóstol llamado por Dios. En todas las obras portentosas y milagrosas que él hizo y que se narran en el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, y empezamos a ver cuando Pablo en su viaje misionero, allí Dios lo usa con poder para sanar a las personas enfermas, para liberar a endemoniados, para resucitar muertos. Y todo esto Pablo está hablando y diciendo, estamos resumiendo que son las señales, los prodigios, y que lo hizo con toda paciencia. Es decir, en medio de la oposición, de la adversidad, que muchas personas se oponían y querían derribar y destruir el ministerio que hacía el apóstol Pablo. Lo hacía con paciencia, y esta palabra paciencia significa que la capacidad de soporte, habla de la perseverancia que él tenía que mantener a pesar de las situaciones y conflictos que enfrentaba afuera por la gente que no conocía a Cristo, y aún por los mismos creyentes también. En este caso, algunos de los corintios que se oponían a su ministerio, que no reconocían su apostolado. Y Pablo tiene que ponerse firme y fuerte al decir, hemos sido pacientes. Y esto es otra característica, otra virtud que debe resaltar en el siervo de Dios, la paciencia. La paciencia, la capacidad de soportar, de seguir perseverando, aun cuando estamos en la lucha espiritual, cuando hay adversidad, cuando hay pruebas, debemos ser pacientes, hermano. Cuando hay opositores, cuando alguien se burla, cuando alguien quiere desacreditarnos, la paciencia será una característica importante, una señal de un verdadero siervo de Dios. Y en tercer y último lugar, el versículo 13, Pablo termina con una pregunta, dice, porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Pablo, el apóstol, aquí, a través de esta pregunta, está diciendo a los hermanos, usted no ha sido menos que otras iglesias, salvo que ustedes no participaron conmigo en la ofrenda. Les está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, que no fue carga para ellos financieramente, económicamente,
Porque él trabajó con sus propias manos, haciendo carpas, haciendo tiendas. Y entonces algunos dicen que fue una ironía al hacer esta pregunta a los hermanos de Corintios, diciéndoles, yo no he sido carga para ustedes. Y esto no les hace menos a ustedes que otras iglesias, pero sí quiero decirles que ustedes no participaron porque yo trabajé con mis propias manos. Pablo es enfático al decir esta situación que vivían los hermanos corintios. Pero también al terminar de decir, perdonadme este agravio, esta ofensa que Pablo está transmitiéndole a los hermanos, diciéndoles que lo que ha dicho, lo ha dicho con el fin de cuidar y guardar su corazón de ellos, de la influencia de los falsos apóstoles, que eran sus detractores, que decían que Pablo estaba sirviendo al Señor por dinero, cosa que no era así. Por eso que Pablo va a aclarar y va a decir, yo no he sido carga para ustedes económicamente, trabajé con mis propias manos. Está haciendo defensa de algo que es cierto, porque si aún ellos le hubieran dado, no era malo, porque el obrero es digno de su salario, y él va a decir, el que predique el Evangelio, que vive del Evangelio. Entonces, esto está resaltando el apóstol Pablo, esta característica importante, que habla de hacer una defensa del ministerio que él está realizando y está haciendo. Y que esa defensa del ministerio está siendo respaldada por Dios, está siendo sostenida por Dios, porque Dios, a quien llama, sostiene y sustenta. Aquel que sirve con amor y con dedicación y con entrega, Dios en su momento, en su tiempo, sabrá Dios recompensar la obra que cada uno está haciendo, para gloria y alabanza de su nombre. Mis amados hermanos y hermanas, mostremos estas características mencionadas en estos 3 versículos, o señales que dan la autenticidad de un real y genuino ministerio que hacemos los siervos de Dios. La humildad, la paciencia que debemos tener cuando hacemos la obra, la capacidad de soporte y perseverar en medio de todo. Mis hermanos, características que deben haber en el corazón de un creyente y que deben ser resaltadas cuando usted y yo sirvamos al Señor, haciendo defensa de lo que realmente hemos creído, del servicio que usted y yo hacemos, con amor y por amor y con entrega, porque Pablo hacía un servicio con amor y con entrega a los hermanos corintios, aun cuando ellos no le daban la ofrenda ni lo sostenían económicamente, lo hacía por amor. Hacemos y servimos las cosas por amor y con entrega y con dedicación. Amén. 3 cosas importantes: humildad, paciencia y entrega al Señor en el servicio que hacemos por amor, no esperando nada. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendice a cada hermano que le escuchó, Señor, y que siempre sea nuestro deseo de servirte con humildad, con paciencia y con amor y por amor a ti, no esperando nada a cambio, Señor amado, sino esperando en ti, que tú eres el que recompensas y das, Señor, las cosas en tu tiempo. Toda la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, mis amados hermanos.